¿Qué es el Estado para vos? El Estado muchas veces no es otra cosa que el vehículo que usan los factores de poder, a veces los intereses económicos, para generar regulaciones, normas para favorecerlos a ellos. Si yo digo vamos a regular los corredores inmobiliarios, va a aparecer una foto de Massa con los corredores inmobiliarios. Los analistas políticos se sorprenden de la capacidad que tiene el gobierno de sacar leyes en el Congreso, pero ¿por qué nos acompañan los gobernadores? Porque nuestra agenda es la de ellos. Si vos la cubierta del que produce maquinaria agrícola la tenés que pagar 3 veces más cara, ya esa industria no es competitiva a nivel global. Javier agarra, rompe un pelpa a los 10 días y 3 millones de personas tienen acceso a internet que no tenían antes. Lo que se va a avanzar en estos 9 meses del año solo es equiparable en su potencia al primer semestre de la presidencia de Menem en reformas estructurales. Argentina tenía prohibido la exportación del ganado en pie, porque los frigoríficos hicieron lobby para que no haya exportaciones y que la carne la puedan comprar y faenar más barata. Está bueno que nosotros arranquemos, así como Irlanda se convirtió en la meca para la inversión en Europa, que nosotros nos convertamos en la meca para la inversión en inteligencia artificial del mundo. Buenas, ¿cómo les va? Bienvenidos a Inteligencia Colectiva, un nuevo episodio de este podcast en el que venimos analizando un poco la marcha de las reformas de la Argentina, ¿no? La nueva economía que va surgiendo. Yo soy Javier Navia y hoy me acompaña Federico Sturzenegger. ¿Cómo estás, Federico? ¿Cómo estás vos? Ministro, por supuesto, de desregulación y transformación del Estado. Uno de los pilares, ¿no? de la transformación que ha encarado el gobierno de Milei, uno de los temas más importantes. Así que bueno, vamos a charlar un poco para ir desgranando un poco cómo se conforma esta mega reforma que va avanzando bastante aceleradamente en algunos temas, en otros a lo mejor un poquito más trabados. Pero, a ver, para comenzar te quería preguntar a vos, ¿qué es el Estado para vos? Estoy todavía tratando de encontrar cosas del Estado que sirvan. Uh-huh. Porque la verdad que el Estado muchas veces no es otra cosa que el vehículo que usan los factores de poder o los intereses, o a veces los intereses económicos, para generar regulaciones, normas para favorecerlos a ellos, ¿no? Yo a veces digo que nosotros a veces pensamos que partimos de la base como que la regulación es buena, ¿no? Como que alguien estaba pensando decir, pongo esta regulación porque está bueno y le hace bien a la gente o la estoy protegiendo de algo. Pero la verdad que eso no tiene nada que ver con la realidad. La realidad es que gran parte de la regulación es un interés que usó al Estado como un vehículo para generarse un privilegio, ¿no? Y entonces es como que el Estado terminó siendo como un conjunto de esas cosas que terminan como que naturalizamos que tenía que intervenir el Estado, pero cuando te pones a pensar un poquito, no. Si querés, nosotros tenemos un ejemplo clásico nuestro que ilustra este punto específicamente muy bien, que es el tema de la Internet satelital. O sea, cuando Javier Milei llegó al gobierno, estaba prohibido en Argentina que la gente usara o pudiera comprar o adquirir Internet, o digamos que se transmite a través de un satélite, ¿no? Que por supuesto el Starlink sería como la empresa más conocida de eso. Entonces vos dirías, ¿por qué un país podría prohibir eso? O sea, ¿cuál sería el interés, cuál sería el beneficio para alguien? Y no, pensátelo 2 horas, no lo vas a encontrar, porque no existe. Uh-huh. Porque el único motivo por el cual esa regulación existía, porque había alguien que era un proveedor de internet importante en Argentina, que es mucho más fácil convencer al Estado de que prohíba eso que competir, digamos, en este caso con Elon Musk, ¿no? Javier Milei entonces lo desarma eso y hoy 3 millones de argentinos tienen acceso a internet, sobre todo gente que está en lugares donde la fibra óptica no hubiera llegado nunca por un tema de distancia, por densidad poblacional. Pensá que Argentina es un país que si lo pones sobre Europa iría desde Portugal a Estonia. O sea, fíjate claro. el tamaño tremendo que tiene, solo 47 millones de habitantes. Entonces, bueno, ¿ahí qué hacía el Estado? El Estado no, el Estado protegía un privilegio, ¿no? Entonces mi tarea en este gobierno, como digo, es una tarea importante, pero es una tarea colectiva, porque lo que yo hago es, digamos, es siempre en combinación con los otros ministerios, es tratar como de darle a la gente la libertad y sacarles de encima todas esas trabas que se habían puesto, que repito, no los beneficiaban a ellos, sino que beneficiaban a alguien en particular, ¿no? Sí, venía pensando en eso, ¿no? Porque en los últimos tiempos empezó a hablarse también en el mundo, desde regulación. A veces uno encuentra en las redes cuentas de europeos, por ejemplo, que van notando como
va afectando el exceso de regulaciones la economía. Pero claro, lo que uno ve allá a lo mejor es una regulación, pongámosle, más desde la izquierda, ¿no? Gente desde esas posturas ideológicas que considera o tiene menos confianza en el mercado y considera que el Estado tiene un rol clave regulando al mercado para que nadie tenga una posición dominante, para que el ciudadano no quede a merced de algunos actores Claro. en particular. Pero acá, claro, como que es el camino inverso. Acá las regulaciones no se hicieron pensando en los ciudadanos, sino en Yo crear zoológicos, creo que cotos. allá tampoco, o sea, me parece que todas esas cosas son como cosas que se ponen en la fachada, Ujú. porque nadie te va a decir, mira, yo te voy a hacer una regulación para defender un interés. Entonces va a ser otro el argumento, ¿no? Pero yo te diría que es como paradojal, porque esas regulaciones al final, vos decías, por ejemplo, no queremos tener estructuras de mercado concentradas. Entonces, ponele, las regulaciones son los que hacen que haya más estructuras concentradas, porque yo cuando desregulo, los que más se enojan son los grandes, porque cada regulación es una barrera a la entrada en una industria. Porque claro, te pone un costo y la empresa grande no tiene ningún problema. Vos le ponés que tenés que hacer, no sé, llenar 1000 formularios, la empresa grande te lo va a hacer porque tiene su departamento de legales y su equipo técnico, etcétera. Una pyme no te lo va a poder hacer. Entonces, si hay algo que las de regulación eso es pro pymes, pro emprendedurismo, pro que entre gente como que mueva el avispero y que desafíe, digamos, las estructuras que están. Y entonces eso a los grandes grupos no les sirve. Por eso digo, es paradojal, Sí. porque se usa eso como un objetivo, pero logra ese objetivo. Yo creo que no es que es paradojal, es que en realidad la motivación subyacente atrás es el lobby de esas corporaciones que piden la regulación. Y lo otro que sí es más filosófico, como fue tu primera pregunta, es que subyacente a mucha regulación está la idea de como que los actores del mercado son de poder disímil. Te lo voy a ilustrar con un ejemplo que me parece que está muy bueno, que es la ley de alquileres. Entonces, alguna justificación que alguna gente podía decir es vamos a hacer la ley de alquileres porque yo creo que el que alquila tiene menos poder de negociación, es más débil que el propietario que pone una propiedad en alquiler, ¿no? O sea, creo que esto por ahí lo podés haber escuchado. Entonces, Sí. hagamos esto, no, los contratos que tengan un plazo mínimo de duración, porque si no el propietario le va a imponer sus condiciones al que alquila, etc. Digamos que está esa filosofía. Como, por ejemplo, en el mercado laboral también. ¿Por qué existe una ley laboral? ¿Por qué no dejás que la gente libremente pacte sus condiciones laborales, el trabajador con el empleador? Bueno, pues decís, tenés eso. Y yo creo que eso es un paradigma que lo tenemos que poner sobre la mesa y lo tenemos que debatir, lo tenemos que desafiar intelectualmente. Fíjate que, por ejemplo, nosotros también en el DNU 70, cuando hicimos lo del Internet satelital, liberamos completamente el mercado de alquileres, es decir, nosotros dijimos, no hay reglas específicas sobre el mercado de alquiler. El mercado de alquiler es un contrato como cualquier contrato del Código Civil y Comercial, y lo haces como se te cante el culo, si me permitís una expresión técnica. ¿Qué pasó? El precio de los alquileres cayó 30%. Entonces, ¿quién tenía más poder? ¿El que alquilaba o el que ponía una propiedad en alquiler? Y parece que el que alquilaba tenía más poder, porque eso es el juego de la oferta y la demanda. Si vos tenés mucha oferta, tiene más poder la demanda. ¿Se entiende? Si tenés un exceso de demanda, bueno, el precio sube porque es como que te lo va, entonces la oferta puede subir el precio. Entonces, cuando nosotros estudiamos economía, tenés la curva de oferta y la curva de demanda y nadie te dice, la curva de oferta es más poderosa que la de demanda. Tenés contextos de mercado. Pero en este caso, puntualmente, no, en realidad lo que habíamos hecho era que habíamos destruido la oferta. Y cuando entonces vos, al eliminar esas restricciones, aumentás la oferta, el poder lo tenía el que alquilaba, no el que ponía una propiedad en alquiler, ¿no? Entonces, me parece que subyacente a algunas de estas justificaciones que vos tenés, está esto y me parece que también tenemos que desafiarlas. Y después yo escribí un paper que se llama Deregulation from Theory to Practice, que es como conectar la teoría de la regulación con la desregulación. Entonces decía que se daban situaciones paradojales. Por ejemplo, te voy a dar un caso puntual que es una cosa que se usa mucho para justificar la regulación es lo que se llama la asimetría de información. Hay mercados donde la gente tiene asimetría. Ese es un concepto que lo inventó un economista norteamericano que se llama George Akerlof en un paper famosísimo por allá por los años 70. Ganó el premio Nobel porque son como esas ideas que vos decís, wow, o sea, qué increíble este flaco que pensó esto. Es muy sencilla, como todas las grandes ideas, son muy sencillas.
Entonces imagínate el ejemplo que usó Akerlof, era el mercado de los autos usados. Entonces, bueno, yo vendo un auto usado, vos me lo vas a comprar. Yo sé más del auto que vos. Hay una simetría de información, ¿correcto? Entonces, como vos, y me decís, pero Federico, ¿por qué me está vendiendo este auto? ¿Por qué vende justo este auto? ¿Por qué no se lo quedó? ¿Por qué no lo tiene un tiempo más? No sé, por ahí el auto no está del todo bien. Entonces vos bajás tu evaluación de cuánto estás dispuesto a pagar por el auto. Entonces, como tenés esta simetría, la demanda está dispuesta a pagar menos porque toma en cuenta esa incertidumbre que tiene. Bien, entonces ¿qué pasa? Como baja el valor que el mercado paga por los autos buenos, la gente empieza a no llevarlos al mercado porque no te pagan nada. Entonces el pool de los autos malos cada vez es más malo. No sé si se entiende la cosa. Sí. Con lo cual vos bajás todavía más lo que estás dispuesto a pagar porque ahora estás re seguro que el auto es una porquería. Y entonces lo que muestra Akerlof es que esa simetría de información puede hacer desaparecer el mercado. Entonces, ahora digo, fíjate qué loco, porque él usó el ejemplo de los autos usados. Ahora en Estados Unidos, ¿el mercado de los autos usados está regulado? No. ¿Tenemos esa distorsión? Sí. ¿Está regulado? No. Y porque el mercado tiene 1000 maneras de resolver el problema. Por ejemplo, tiene la manera de resolver el problema, vos podés ir a un concesionario, alguien el que te la vende te la puede dar una garantía, podés ir a un mecánico a revisar el auto, es decir, una infinidad. Entonces, también ocurre que a veces la teoría económica desarrolló una serie de lo que se llaman, digamos, problemas de funcionamiento de los mercados y entonces, bueno, entonces regulemos. No, pará. No tan rápido. No tan rápido. Porque ¿cómo sabemos que el mercado no resuelve ese problema de una mejor manera que la regulación estatal? Que además la regulación estatal, acordate, cada regulación estatal es una oportunidad para la corrupción. Por eso yo digo, la agenda de regulación es la gran agenda de reducción de la corrupción también, ¿no? Más allá de los costos que le impone y todas las otras cosas que veníamos diciendo. Así que, bueno, me parece que es una discusión muy interesante donde hay como una gran fachada. Nosotros, por ejemplo, teníamos esta discusión yo doy un ejemplo que simplemente te lo comento porque es de hace unas semanas. La regulación, acá siempre la regulación es porque te quiero cuidar. Porque vos no te sabes cuidar. Digo, ¿por qué me decís que yo no me sé cuidar? Entonces, ¿cuántas decisiones nosotros tomamos que son libres? Nuestras libertades civiles tienen que ver con la libertad y nos equivocamos y hacemos cosas que... o sea, es parte del juego de la vida. No, lo económico no. Si querés comprar un seguro vas a tener que pasar por toda esta regulación. Pero un ejemplo que yo contaba que era muy, muy gracioso es que, por ejemplo, en los cilindros del gas, ¿viste los autos que tienen GNC? Sí. Que tienen un tubo. Entonces, un ñato lo convenció a Alberto Fernández de poner una regulación por la seguridad, que vos las válvulas esas las tenías que renovar muy periódicamente para que estén bien y que estés seguro. Entonces yo te pregunto, si vos tenés que renovar la válvula cada 2 o 3 años, ¿vas a poner una válvula que dura 10 años? ¿Comprarías una válvula que dura 10 años si te obligan a cambiarla a los 2 años? No, claro. Claro que no. Entonces una válvula de buena calidad con durabilidad no la vas a comprar, vas a comprar una válvula de pez, que era justamente la que vendía este flaco. Entonces te montaron esa regulación sobre la base de la seguridad y en realidad te dejaba más inseguro. Fíjate qué paradojal, ¿no? Bueno, pero a veces ni siquiera esa fachada, ¿no? Cuando uno piensa, por ejemplo, lo que pasaba alrededor de la industria textil. Sí. Al Estado deliberadamente le importaba menos que el ciudadano, el débil, ¿no? Supuestamente, claro, pueda vestirse de un modo económico que proteger algunos actores. Porque el Estado, volvemos a tu primera pregunta, el Estado se construye sobre la base de los intereses que lo usan para generar una estructura legal y una arquitectura legal que los protege. De hecho, mira, esto tiene mucho que ver con un poco todo lo que hemos hecho en el gobierno de Javier Milei, porque este es el tercer gobierno en el que yo participo. Yo estuve en el gobierno de la Rúa, estuve en el gobierno de Macri. Son 2 gobiernos que cada uno tendrá su evaluación de los gobiernos, pero podemos decir no cumplieron los objetivos que tenían. De mínima podrías decir eso como una evaluación. Entonces yo me he preguntado, ¿por qué gente honesta, gente capaz, gente bien intencionada que va a un gobierno no logra cumplir con sus objetivos? O sea, ¿cuál es? Entonces llego a la conclusión que en realidad no era un tema de la gente, era un tema de la estructura. Porque acá se armó una estructura de poder, una arquitectura legal que básicamente generaba estos privilegios y generaba estas rentas a una serie de actores de esta economía y esta serie de actores no querían que los cambios ocurrieran, ¿no? Entonces yo los llamo los agentes bloqueantes de la economía, que son 3 para mí fundamentalmente.
Uno son los sindicatos, que esa arquitectura legal le generaba una transferencia de recursos extraordinaria. Yo cuando voy al resto del mundo y cuento que los sindicatos se llevan el 3% de la masa salarial formal de mínima, la gente me dice de qué estoy hablando, ¿ok? Pero me dicen, no puede ser, o sea, no puede ser lo que me estás contando, que el que está asociado a un sindicato sí pagará, pero que el que no esté asociado pague es como que la gente de afuera verdaderamente lo encuentra delirante. Después tenés todo un capitalismo de amigos que, a ver, ¿por qué Argentina es la economía más cerrada del mundo? Eso no sale de un repollo. No es que de casualidad Argentina de repente se convirtió en la economía más cerrada del mundo. Entonces, ese es. Y después tenías el gran gestor político de estos intereses subyacentes, que es el peronismo. O sea, para mí el peronismo es el gran partido conservador de Argentina, es el partido de los intereses creados. Todo lo que sea casta lo vas a encontrar. O sea, si yo digo vamos a desregular los corredores inmobiliarios, va a aparecer una foto de Massa con los corredores inmobiliarios. Yo digo vamos a desregular la BTV, te va a aparecer Kicillof defendiendo que la BTV la tiene que hacer el que el Estado le dio el currito de la BTV. ¿Me seguís? Entonces ahora vos, ¿cómo desarmás esa estructura? Entonces, lo que yo llegué a la conclusión es que está esta estructura y estos agentes bloqueantes, el peronismo como gestor político de la casta, los sindicatos y el capitalismo de amigos, por decirlo, habían armado una estructura legal que arrancó para mí con Onganía, ¿ok? Y armaron eso. Onganía armó esta estructura, le dio el poder a estos, en la ley les dio el poder. Por eso Jorge Bustamante dice que en Argentina el problema más que lo ilícito son los lícitos. Porque acá la guita te la achafan lícitamente. Entonces armaron esa estructura y después esa estructura ya no se pudo desarmar más. Por eso nosotros, en mi caso puntual, un poco lo que dije es, bueno, si vos no dinamitas esta arquitectura legal, nunca vas a poder cambiar esto. Y ahí fue como empezamos ese proceso de 2 años de revisión de todas las leyes argentinas, que fue un material que Javier Milei tuvo, que para mí era esencial que un gobierno que llegara en Argentina tuviera eso, porque vos eso tenés que percutir rápido, ¿se entiende? Antes que esos propios intereses se puedan de alguna manera, digamos, unir para poder impedírtelo. Y eso es un poco, me parece, el proceso que hemos estado, donde esas reformas para mí tienen como 2 niveles. Tienen un nivel económico y un nivel político. Sí. Te doy un ejemplo. Por ejemplo, vos haces políticas de competencia, volviendo a lo que me decías antes de los monopolios. Vos decías política de competencia, listo. ¿Quieres que haya una economía? La industria textil, que haya. Entonces, eso tiene un efecto que el economista te explicaría por qué es bueno. Que es lo que vos me dijiste, o sea, la ropa más barata. Entonces, ¿por qué la ropa barata solo la puede traer una persona que puede viajar a Miami y traerse las bolsas con la ropa barata, y no la puede traer la persona en Argentina que no viaja? Entonces, bueno, y cuando compre la ropa más barata le va a sobrar plata, la va a gastar en otras cosas, la economía se hace más eficiente, un millón de cosas. Esa es la dimensión del economista. Pero después hay una dimensión subyacente que es la de la política, que es que cuando yo hago esa política de competencia le saco la renta a ese agente bloqueante que usaba esa renta para perpetuar esa renta. Te voy a dar un ejemplo que es antipático, pero igual me animo a decírtelo, ¿ok? Pero que después, si se hacen los clippings, no se distorsione mucho. Vos tenías, por ejemplo, alguien que producía neumáticos. Este señor Quintanilla Madanes. Bueno, sí. Entonces, él para mí era un agente bloqueante. O era una persona que permanentemente hacía lobby para que los neumáticos en Argentina tuvieran una protección. Y lo sabemos perfectamente que acá los neumáticos salían 2 o 3 veces lo que salía internacionalmente, con sus implicancias sobre seguridad vial y sobre el poder adquisitivo de la gente, porque si la gente paga los neumáticos 3 veces lo que valen, bueno, es guita que no puede gastar en otras cosas, ¿ok? Entonces, que ese agente bloqueante haya salido de la escena, entonces por un lado tiene todos los beneficios económicos de que hoy podamos comprar las cubiertas más baratas porque se abrió el mercado y tenés más competencia, etcétera, pero tenés un agente bloqueante que no está, digamos, en algún sentido ahí empujando para perpetuar esa situación. Una situación que además, te digo, yo digo las ramificaciones, ¿no? Porque vos tenés la industria, por ejemplo, de maquinaria agrícola. Si vos la cubierta del que produce maquinaria agrícola la tenés que pagar 3 veces más cara, ya esa industria no es competitiva a nivel global. Porque un insumo fundamental del bicho ya lo tiene muchísimo más caro, ¿no? Entonces,
fíjate, ¿no? Como todas las cosas que se terminan destrabando. ¿Y qué pasa con el costo político que tiene meter el dedo ahí, ¿no? En la llaga? Porque en una economía que ha funcionado tanto tiempo de un modo anómalo, Sí. ya es como esa anomalía es como un callo que con el tiempo se va mimetizando con el hueso, ¿viste? Mirá, Entonces, no, cuando vos tocas, La pregunta, es la pregunta, y me parece que es muy interesante esto, porque se habla del costo político de las reformas. Yo digo, no, las reformas te construyen capital político, no tienen costo político. Vamos al ejemplo de la Internet satelital. Sí. Yo digo que esto realmente está realmente mal pensado en la teoría política. De hecho, había toda una literatura sobre delay stabilization, la estabilización, y era porque la idea era que nadie quería pagar el costo de la estabilización. Vamos al ejemplo de la Internet satelital, ¿ok? Javier agarra, rompe un pelpa a los 10 días y 3 millones de personas tienen acceso a Internet que no tenían antes. ¿Dónde está el costo político de eso? Con la gente ninguno. No. Todo lo contrario. Tenés Sí. 3 millones de personas que yo creo, sinceramente, que a la hora de votar van a pensársela muy interesantemente sobre el presidente Javier Milei. Y muy favorablemente con respecto a ese punto del presidente Milei. ¿Quién se perjudicó de eso? Se perjudicó ese proveedor de Internet. Sí. Se perjudicó el Internet. Está bien, te va a bardear en los medios y va a hacer todo lo posible comunicacionalmente para tratar de imponerte un costo, pero no es con la gente. Pero ahí estás hablando de un área de servicios. Cuando estás tocando un área a lo mejor que tiene que ver más con industria, aparecen las fuentes de trabajo. Claro, pero acordate lo que yo te decía. Por ejemplo, cuando yo un producto a ver, vamos a hacer un ejemplo que yo lo di cuando nosotros bajamos los aranceles a los celulares. ¿Te acordás que bajamos los aranceles a los celulares? Abaratamos el celular. Hoy el iPhone en Argentina, si entiendo bien, está solo 30% más caro, pero llegó a estar 3 veces más caro que en el resto del mundo. Así que tenemos un camino todavía por delante, pero es impresionante el camino que ya se ha avanzado. Entonces yo el ejemplo que decía es la industria de celulares de Tierra del Fuego. ¿Cuántos puestos de trabajo da o resta? Entonces todo el mundo dice, bueno, no, hay 2.000 personas que trabajan en la industria de celulares en Tierra del Fuego. Le digo, sí, pero esa industria nos cuesta 70.000 puestos de trabajo por mes. Entonces me dice, ¿cómo? No, son 2.000 puestos que hay de trabajo ahí en la industria. No, nos cuesta 70.000 puestos. Tenemos 70.000 puestos de trabajo menos por proteger esta industria. Pero ¿cómo? Si hay 2.000 puestos. Okay, ¿cómo es la historia? Claro, si yo estoy en La Matanza y tengo que pagar un celular que vale 750, 1 millón, lo pago 3 millones. Bueno, si yo pago 3 millones, le estoy transfiriendo recursos a esa industria que es bastante poco mano de obra intensiva, entre paréntesis, porque es una industria de ensamblaje, ¿correcto? Entonces, suponete que entonces no pago 3 millones, sino que abrísla y pagas 1 millón. Entonces, esa persona que iba a pagar 3 millones paga 1 millón. ¿Qué le queda en el bolsillo? ¿Qué le queda en el bolsillo? ¿Le quedan 2? ¿Le quedan 2? ¿Le quedan Sí, 2? sí. ¿Y qué hace con esos 2? Sale y consume otras cosas, ¿correcto? Y esas cosas, ¿qué empleo generan? Bueno, generan el empleo que 2 millones aplicados al PBI generan. Bueno, si vos haces eso para la industria de los celulares, tenés 72.000 puestos de trabajo que generás. Menos los 2.000 son 70.000. Es decir, que esa protección, lejos de proteger el empleo, destruye el empleo. Porque en realidad, en general, ocurre eso con la protección en la mayoría de los casos, porque en general el que logra la protección son en general industrias capital intensivas, donde, digamos, hay pocos actores que son muy importantes, que pueden ir a hablar con el gobierno, que pueden ir a hablar con el Congreso y que consigan esa protección. No son las industrias de mano de obra intensiva. Entonces, en general, la protección se orienta transfiere recursos de actividades que son más mano de obra intensivas a actividades que son menos mano de obra intensiva. Si vos desarmás eso, vas a tener más empleo, no menos empleo. Es como importante. Mirá, nosotros Javier nos ha dado yo no lo conocía el libro, me lo dio él, después se lo regaló a todo el gabinete, un libro de un economista Hazlitt que se llama Economía en una lección. Y todo gira en torno a esto. Que vos cuando pensás una política económica no es un tablero de ajedrez que movés el peón y el resto de las fichas no se mueven. No, todo se mueve. Es como un equilibrio general. Entonces yo a una persona le hago pagar 3 millones un celular en vez de 1 millón. Bueno, eso tiene un efecto terrible sobre un montón de otras actividades, ¿me seguís? Sí. Lo mismo, cuando vos, por ejemplo, un tema que para mí es central, que yo siempre digo, cada importación crea su exportación. Ajá. Cada importación, o sea, vos importás algo, bueno, y yo te digo que vas a exportar algo por la misma cantidad, pero como un factor de equilibrio.
Porque si vos importás algo, ¿qué pasa? Vos generás demanda de divisas externas, dólares, por ponerle algo. Si no hay ninguna exportación, sube el valor del dólar, ¿correcto? Porque estás demandando y entonces sube el valor del dólar hasta que alguien dice, che, a este dólar a mí me conviene exportar. Entonces, si vos importás mucho, vas a terminar exportando mucho. Por eso, por ejemplo, Argentina importa 15 puntos del PIB. No es casualidad que exporta 15 y importa 15. Entonces, más o menos, puede ser un punto más, un punto menos. Hong Kong exporta 180 puntos del PIB e importa 180 puntos del PIB. ¿Me seguís? Entonces, por ejemplo, Argentina cuando cerró sus importaciones, devastó la demanda por dólares. En todo el lío de la inflación y que el dólar sube por la inflación históricamente en Argentina, por ahí es difícil para la gente visualizar lo que yo digo, pero si vos no tenés importaciones, vas a tener un dólar más barato que el que tendrías si tenés más importaciones. Y entonces si tenés ese dólar más barato, vas a tener menos exportaciones. Entonces cuando el peronismo arma el sistema de sustitución, tiene todo que ver con la pregunta que me haces, ¿no? Sí. Cuando el peronismo arma ese sistema de sustitución de importaciones, concentra la actividad económica con las economías de aglomeración en el Gran Buenos Aires, pero lo que no se veía, o mejor dicho, sí se veía, pero quizás no lo hemos conceptualizado teóricamente o conceptualmente, es que destruiste el interior. Destruiste la capacidad de producción del interior, porque le pusiste un tipo de cambio correspondiente al que no haya importaciones. Entonces no había, digamos, no había tipo de cambio para generar las exportaciones. Entonces por eso la gente se movió del interior al conurbano. Entonces la gente lo vio eso, pero eso es, o sea, destruiste el interior. Entonces ahora Javier Milei está revirtiendo ese proceso. Y entonces revertís ese proceso también poblacional, ¿no? Entonces vos tenés en este momento una economía que se empieza a abrir, te diría todavía tímidamente, seguimos siendo una economía tremendamente cerrada, pero además me parece que a medida que estamos viviendo un boom de exportaciones como el que estamos viviendo, va a ser muy importante también que la economía vaya acompañando, abriéndose con ese boom de exportaciones. Porque imagínate si vos triplicás las exportaciones de Argentina y no aumentás las importaciones, ¿a dónde se va a ir el tipo de cambio? ¿Se entiende? Entonces Argentina tiene que pasar de ser una economía que importa, exporta 15 puntos del PIB a ser una economía que importa, exporta 30 puntos del PIB. Ahora en ese proceso va a cambiar la geografía del país totalmente. O sea, 1,5 millones de personas se van a ir a Neuquén, 1 millón de personas se van a ir a Catamarca, 800.000 personas se van a ir a San Juan y a Jujuy. Uh-huh. En las estimaciones que tengo yo, ¿no? Sí. Unas 500.000 personas se van a ir a Salta. O sea, ahora si efectivamente derogamos la ley de tierras, que es una ley que puso el kirchnerismo, que prohibía la inversión extranjera directa en producciones agropecuarias o forestales, nosotros ahí vamos a tener, Agricultura piensa que va a haber 4 plantas de celulosa en Corrientes, vas a triplicar el PBI de Corrientes. ¿Me entendés? Entonces es como que revertís todo ese proceso. Vos estás viendo ese cisma que va creciendo entre el interior, sobre todo algunas provincias que empiezan a producir más, a levantar, a exportar, y un conurbano que va quedando como más vinculado a esa vieja economía. No lo pondría así, yo no lo pondría como un cisma, me parece que es un error, porque es como que es toda una sola cosa. Ajá. Y una cosa te arrastra a la otra. O sea, vos esa expansión de la agricultura, de la minería, de la energía, de la maricultura, que ni siquiera hemos empezado, de la industria forestal, eso requiere un montón de insumos industriales. O sea, la industria metalmecánica de Córdoba, de Santa Fe, del propio conurbano, eso va a vivir una explosión extraordinaria de crecimiento, insumos industriales, servicios, o sea, todo arrastra todo. Me parece que no sí. es a costa del conurbano. No, todo arrastra. Entonces, yo creo que un dato que a mí me gusta mucho marcar, que me parece que es una cosa absolutamente novedosa de la situación de Argentina en este momento, que es, si vos mirás los datos del PBI, el PBI son trimestrales. Entonces vos tenés pues nosotros siempre decimos que la economía hoy ya está 10, 11 puntos arriba de cuando asumió Javier en diciembre del 23, ¿ok? Y Javier va a terminar su primer presidencia creciendo 20 puntos la economía después de 15 años de estancamiento. ¿Ok? Y veremos después en el segundo mandato qué hace. Pero si vos tomás los datos del índice son trimestrales, no son diciembre ahora, sino son último trimestre del 2023, último trimestre del 2025, 2 años.
Ahí el PBI crece 5%, un poco menos porque cuando yo te digo este punto te estoy tomando diciembre, que había sido bastante, o sea, con masa, la economía había como capotado mal. 5%. Pero ¿sabes cuánto crecieron las exportaciones en esos 2 años? Que el PBI creció 5%, 40%. ¡Wow! O sea que Argentina está por primera vez viviendo un proceso de crecimiento que está liderado por las exportaciones, como en algún momento vivió Alemania, como en algún momento vivió Japón, como vivió China, como vivió Corea. Y además te digo, las exportaciones que crecen son todas. O sea, crece lo agrícola, crece lo industrial, crecen las pymes, crece la energía, crece la minería. Te escuchaba alrededor de eso hace poco, hacías unas declaraciones sobre la yerba mate. Sí. ¿No? Ponías un poquito de ejemplo eso respecto de emisiones, donde había una discusión en torno a la eliminación de los precios mínimos. Pero ahora defendías un poco mostrando el crecimiento de las exportaciones, sí. ¿no? Pero claro, de nuevo vuelve la atención, bueno, y te van a decir de la oposición, ¿y qué pasa con los productores Claro, que ahora...? pero no, yo no lo defendía, o sea, le decía que me parecía que era espectacular que la industria le había cambiado el chip, Sí. porque en estos agentes bloqueantes vos tenés el que cambia el chip y el que no cambia el chip. Y la verdad que la industria yerba cambió el chip y está con récord de producción. También había una limitación, también teníamos prohibido aumentar la producción. Una locura. Bueno, entonces, bueno, Perón prohibió el trigo abajo del río Colorado, o en un momento el presidente Justo dijo que no se podía hacer vinos si no era en Cuyo. Entonces mandó al ejército a Entre Ríos a romper las bodegas que había en Entre Ríos. O sea, en fin, ¿qué vamos a decir? Entonces digo, la yerba, yo digo, cambiaron el chip, están con récord de exportación y récord de producción. Lo cual está, bueno, y yo te digo, la yerba en 10 años, la industria de la yerba en 10 años no la vamos a poder reconocer porque va a haber conquistado el mundo. Ahora, yo no es que la defiendo por eso, la defiendo porque el precio de la yerba bajó 50%. O sea, 47%. Volvemos al ejemplo de la internet satelital. Quizás no es un ejemplo tan visible porque lo de la internet a la gente le cambió la vida. Sí, ¿Se claro. entiende? Por ahí lo de la yerba, la compras a mitad de precio, no sos tan consciente que pasó eso. Pero hay 47%. O sea, esa fijación de precios es paradojal porque es como que nosotros hablamos hace un rato sobre hacer un mercado competitivo. Entonces, fíjate, el mercado de la yerba es súper competitivo, de un montón de jugadores. ¿Qué hace el Estado? Vuelve a tu primera pregunta, ¿qué es el Estado? ¿Qué es el Estado? Se mete para transformar una industria monopólica. Y nunca sabíamos bien qué había pasado con esa industria o por qué esa industria, qué era lo que había hecho, digamos, esa fijación de precios. Ahora sí sabemos, duplicaba el precio de la yerba. Entonces, en perjuicio de 47 millones de familias argentinas, ¿no? Así que... ¿Cuántas reformas ya se van? Porque creo que ustedes van llevando el número, 1.200, por ahí. 15.400. Lo que pasa es que me tenés que preguntar a ver cómo se define una desregulación. Porque vos podrías decir, sí. Nosotros, por ejemplo, si contás las leyes que cambiamos, por ahí sí son 1.200, pero por ahí hay una ley, tiene 60 artículos y cambiaste 60 cosas en esa ley. Entonces, la contás como 1, la contás como 60. Entonces, tenemos todas esas medidas por normas, etc. A mí la que más me gusta es una que donde nosotros contamos todos los artículos que sacamos en cualquier cuerpo normativo que le exigía al sector privado hacer algo. Claro. Anótate acá, hace esto, alguna limitación, ¿no? Y esos son 15.400. Bueno, la pregunta iba, ¿cuáles son los indicadores que te gusta ver a vos o de repente cuando te juntás con el presidente para medir el éxito de las regulaciones, ¿no? Vos mencionaste exportaciones, precios, pero a ver, debes tener algunos favoritos. Es muy difícil porque vos haces desregulaciones que por ahí tienen un efecto inmediato y tenés desregulación, por ejemplo, ya lo dijimos, de la internet satelital o cuando destrabamos las exportaciones de uno u otro producto, o por ejemplo cuando permitimos la importación de bienes de capital usado. O sea, acá vos sabés que los empresarios argentinos tenían prohibido importar bienes de capital usado por lobby de los productores de maquinaria agrícola. Pero además no te decían, cerrame la maquinaria agrícola. Como no querían que se supiera que eran ellos, te decían, no, el usado. El usado. Entonces, eso, por ejemplo, nosotros lo permitimos y me llueven los mensajes, los videos de los productores diciendo, mira, yo te uso la tecnología desde 50 años, me fui con mi hija a Estados Unidos, conseguimos lo mismo que hacemos nosotros, pero 10 años tiene, un flaco que vendía, la compré por 2 mangos con 50,
Y yo gané 40 años de tecnología, ¿me entendés? Otro productor que me dice, mirá, compré esta máquina que no la teníamos, ahora sextupliqué mi productividad. Bueno, entonces como que tenés unas historias. Después tenés otras que son muy locas porque vos las haces y no pasa nada. O sea, y que no puede pasar nada. Te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, la industria ganadera está pasando, hicimos un montonazo de cosas en la industria ganadera. Pero te cuento este ejemplo. Te voy a contar dos que son muy divertidos. El primero es que Argentina tenía prohibido la exportación del ganado en pie. Sí. Y vos decís, bueno, primero te preguntás por qué a alguien se le ocurría prohibir. Bueno, se le ocurrió porque los frigoríficos hicieron lobby para que no haya exportaciones y que la carne la puedan comprar y faenar más barata, ¿correcto? Volvemos siempre a lo mismo, a tu primera pregunta, ¿ok? ¿Qué es el Estado? El Estado es eso, es hacer esa norma para que el frigorífico gane más plata porque golpearon la puerta y los convencieron. Entonces, pero por ejemplo, Brasil exporta 700.000 cabezas de ganado en pie. ¿Por qué? Porque los países árabes no te compran el animal faenado. Porque ellos tienen por un tema religioso, tienen su propia manera de faenar el animal. Entonces te lo compran solo vivo, no te lo compran. Entonces Uruguay, por ejemplo, exporta 250.000 cabezas de ganado. Y nosotros ninguna, pero estaba prohibido. Eso lo levantamos, decreto del año 73 de Cámpora. Ni siquiera lo podíamos encontrar porque no estaba digitalizado, ¿ok? Entonces, una cosa, bueno, así tenés que hacer arqueología, ¿ok? Bueno, eso que al día siguiente no pasa nada, ¿me entendés? Porque, digamos, desarrollar ese mercado es difícil. Después el SENASA tiene que hacer el acuerdo sanitario porque estás mandando animales vivos. O sea, tiene todo un proceso para eso concretarse. Y entonces vos me decís, bueno, ¿eso cómo lo mediste? ¿Cómo no lo mediste? Y bueno, entonces la verdad que nosotros como que nos preocupamos bastante poco por medir. Hay una medida, ahora vuelvo a la otra historia divertida que te quiero contar, pero hay una medida que sí para mí refleja mucho, que es a nivel internacional hay un índice que se llama el Índice de Libertad Económica, que lo hace una institución llamada el Heritage Foundation hace muchos años, tiene su metodología. Bueno, tanto en 24 como en 25, Argentina fue el país que más posiciones escaló en ese índice. En cada uno de esos años escalamos 20 posiciones. Entonces, eso sería, vos me decís, ¿cómo reflejaría el trabajo? Mi trabajo es que haya una percepción y una realidad de más libertad económica. Bueno, ese es un índice que lo mide de una manera, una comparativa internacional. Hemos escalado 40 puntos, ¿no? Salimos del fondo de la tabla, nos fuimos a la mitad de la tabla. No, el otro caso que te quería contar es una locura total. Es en la época de Menem. Vos sabés que a Menem lo hizo presidente de la industria del cuero. No sabía. ¿Y no te acordás la curtiembre Yoma? Sí, claro. Bueno, por ahí. Ok, sí, por ahí. Entonces ¿qué pasó? Que volvemos siempre a tu primera pregunta, que es el Estado. Sí. Entonces, en esa época se puso una retención muy alta al cuero. ¿Por qué? Porque cuando vos pones una retención, que es un impuesto para exportar el cuero muy alto, el valor doméstico del cuero cae. Porque cuando vos querés vender afuera 100, si después te cobran 90, vos te llevas 10 de venderlo afuera. Entonces, bueno, si alguien te lo compra a 11 acá, lo vendés, ¿se entiende? Sí. Entonces, la alta retención hizo que el precio sea más bajo y era como, bueno, lo que el Estado le daba a las curtiembres para que compren el cuero barato. ¿Estamos? Pasa que, bueno, como Argentina es un bolonqui y no hubo inversiones y no hubo un desarrollo de la industria del cuero, sobraban acá cueros a tirar para arriba, ¿entendés? Porque la industria del cuero no te lo compraba y era tan alta la retención que tampoco lo podías vender afuera. Entonces los frigoríficos tenían que disponer del cuero, o sea, tenían que destruir el cuero. Porque el cuero no es que lo puedes dejar tirado ahí en el campo porque llena de bichos y es un desastre ecológico, ¿no? Entonces se armó un proceso que vos tenías, ¿viste como en Breaking Bad? ¿Viste que, ¿te acordás en Breaking Bad que los ponían a los tipos en las tinajas y los... Sí, claro, los disolvían. Los disolvían, bueno, ese mismo proceso para los cueros. Entonces, fíjate la locura, Javier, que vos habías transformado un bien preciosísimo que tiene un valor en el mundo, acá lo habías transformado en un mal. ¿Entendés? En algo que había perdido todo, no solo había perdido todo valor económico, sino que era un costo. La distorsión es total. Total. O sea, una cosa que tenía que ser una fuente de ingreso adicional, que vos querés que sea una fuente de ingreso adicional, porque entonces con eso vas a poder poner la carne en el mercado más barato, lo habías transformado en un bien, lo habías transformado en un mal. Fíjate que las locuras. ¿Qué pasa con el interior del país? Volvemos a las provincias, volvemos a los municipios, porque muchas de estas normas insólitas, vos tenés un alcance nacional. Sí. Pero muchas veces encontramos, incluso a nivel municipal, muchas cosas bastante inauditas. Es peor que eso, porque nosotros sacamos cosas y las provincias las vuelven a poner.
¿Me entendés? O sea, no es Sí, solo sí. que están, sino que es como a veces decimos, nosotros bajamos los impuestos y las provincias encuentran el espacio fiscal para subir ellos más los impuestos, ¿Estás ¿no? viendo esa tensión con Bueno, provincias, sí, no, gobernadores o con algunos. con algunos? Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires es delirante. Es delirante. O sea, nosotros, por ejemplo, el otro día contaba 2 ejemplos en otro programa. Nosotros sacamos una cosa llamada el RUTA, el Registro Único del Transporte, que era un registro totalmente, disculpame el latín, al pedo total, porque no cumplía ninguna finalidad, excepto de generar una caja de recaudación, parte para el gremio, bueno, volvemos a que es el Estado. Nosotros lo sacamos, eso eliminamos, ¿ok? Entonces, tengo un amigo que trabaja en un supermercado en Mar del Plata, me llama como al mes, porque además yo, viste, lo pongo en Twitter, entonces lo celebro, digo, bueno, sacamos de encima este cáncer. Y me dice, Federico, pero acá no sé en qué si lo puso el Ruta Provincial. O sea, nosotros lo sacamos y él lo vuelve a poner. Igual te digo, no en otras provincias, no. En otras provincias. ¿Cómo es la relación con otras No, provincias? la provincia es espectacular la relación con otras provincias, porque los gobernadores se dan cuenta que nosotros estamos nosotros lo que queremos es que a Argentina le vaya bien. Entonces, te doy, por ejemplo, un caso puntual que es la ley de glaciares. Entonces, la ley de glaciares es una cosa loca porque Argentina podría exportar 60.000 millones de dólares de productos mineros. No es una invención mía, es lo que exporta Chile. Sí. Y está claro, ¿no? Que tenemos la mitad de la montaña uno, así que si ellos exportan 60, nosotros podemos exportar 60. Yo te pregunto, Javier, ¿cómo te imaginas vos Argentina si en los últimos 30 años, escuchá, los últimos 30 años, todos los años Argentina hubiera tenido 60.000 millones de dólares más de exportaciones? Sería otra cosa, ¿correcto? Seguro. Nosotros eso nos lo prohibimos. No es un problema de que no esté el mineral, no es el problema de que no esté la capacidad de los argentinos para hacerlo. Había una ley, había un Estado que te prohibía hacerlo. ¿Okay? Bueno, entonces los gobernadores vienen y dicen, mira, muchachos, hace 50 años estamos con esto. O sea, ¿cuál es la historia? Con algunos gobernadores mucho más que lideraban este proceso, como puede ser el gobernador de Catamarca o el gobernador de San Juan, que lo tenían más presente. Bueno, y ellos que vieron a nosotros dijimos, miren, quédense tranquilos, esta es la prioridad de ustedes, entonces la prioridad nuestra. Y en febrero nosotros sacamos la ley que básicamente permite la minería de vuelta en Argentina, ¿no? Ahora que La Rioja no se sumó al RIC, ¿no? Bueno, está bien. Será una cuestión de que los riojanos decidirán si ellos quieren eso o no quieren, ¿no? Una provincia, imagínate lo que sería La Rioja, que Facundo Quiroga, ¿vos sabés por qué Facundo Quiroga era un caudillo tan importante? Porque tenía el Famatina, donde acuñaba monedas de oro. Claro. Entonces, el flaco era riquísimo, entonces con eso podía tener ejército. Bueno, pero si los riojanos ahora eligen un gobierno que dice, nosotros esto no lo vamos a explotar, bueno, será una decisión de los riojanos. Nosotros en eso somos totalmente respetuosos. Pero la verdad que al gobernador que nos pide, escuchá, necesito cambiar el marco jurídico para que la provincia mía pueda crecer, ahí van a saber que nosotros somos socios, pero incondicionales de ese proyecto. Te llaman mucho, te piden Sí, cosas. de hecho, recién me estaba llamando un gobernador por una ley que tenemos que mandar, que es la ley de cabotaje. La ley de cabotaje va a bajar el costo del transporte de la Mesopotamia para la industria forestal 15%. Hace que la madera argentina sea competitiva en China, ¿no? Entonces yo digo, a veces los analistas políticos se sorprenden de la capacidad que tiene el gobierno de sacar leyes en el Congreso, pero claro, ¿por qué nos acompañan los gobernadores? Porque nuestra agenda es la de ellos. Es la de ellos, ¿no? Entonces, y yo te diría, con la excepción de algunas provincias, o podría ser para mí de manera muy, muy escandalosa la provincia de Buenos Aires, yo los veo todos muy, muy subidos a esto, ¿no? O sea, muy, muy entusiasmados, porque me parece que lo ven. Por supuesto que para mí queda la motosierra que nosotros hemos hecho en el gobierno nacional, que nos ha permitido bajar 7 puntos de impuestos del gobierno nacional. Me parece que eso es un pending, ¿no? Es un pendiente que está en las provincias, en los municipios. El presidente nos dice que no nos preocupemos de eso porque eso no... Me dice a nosotros, nos dice, miren muchachos, a ustedes los eligieron, no, a mí me eligieron, dice, sí, pero digamos, ustedes están acá para hacer lo que la gente nos pidió a nosotros que hagamos, que es que el gobierno nacional funcione bien. Entonces yo a ustedes los quiero 100% focalizado en eso. Después en el 27 llevaremos candidatos en las gobernaciones que dirán que nuestro mensaje es motosierra de todo ese gasto público que sabemos que es totalmente excesivo en las provincias. ¿Para qué? Para bajar impuestos, nada más. Entonces vos elegís, tenés un modelo que te dice gasto público alto, impuestos altos, y tenés otro modelo que te dice gasto público bajo,
impuestos bajos. Y ojo, que el gasto público bajo no es... nosotros creo que hemos mostrado mucha profesionalidad en la manera que nosotros hemos bajado el gasto, ¿no? Porque nosotros cuando vamos a un área a ver si hay que bajar el gasto o no, o si hay que cerrar un área, nunca vamos con un preconcepto de decir, acá tengo que bajar 10%. No, para nada ese es podés ir a un área donde decís, mira, acá necesito más gente, yo evaluaciones en educación, necesitamos más gente, esta área tiene que crecer. Ahora vas a otra y decís, esto no sirve para nada, absolutamente para nada, acá se tiene que ir todo el mundo. Entonces, ¿pero por qué? Porque no le está dando nada a la sociedad. Es decir, a veces hay motosierra y a veces hay bisturí o algo más. Sí, sí, o sea, yo creo que Precisión. Javier, la visión de la motosierra de Javier es, miren muchachos, acá sabíamos que había un exceso y una exageración. Y en algún sentido, no sé, a mí me sale la palabra robo, ¿no? Porque en realidad, en última instancia, fuiste, como dice Javier, un robo legal. Le apropiaste a través de los recursos tributarios para financiar toda esta superestructura de la política que a la gente no le devolvía nada. Entonces, pero siempre nosotros ese trabajo de la motosierra lo encaramos con criterio, con profesionalismo. O sea, nosotros analizamos un área y yo te voy a poder decir, o no yo, pero mi equipo te va a poder decir, de estas 120 personas, esto es lo que hace esto es lo que hace cada una. No es una cosa casi al tuntún que se trabaja con muchísimo profesionalismo y creo que por eso hemos sido exitosos en hacer esta reducción del peso del Estado porque hemos, identificado las áreas que nos servían. A ver, yo el otro día contaba, si vos llegas a desarrollo social y tenés un ministerio paralelo con 3.000 punteros políticos que cobran un sueldo, bueno, listo, eso tiene que irse. ¿Y quién? Vos me hablabas del costo político. ¿Y qué costo político tiene esa baja del gasto? Ninguno. Tiene un gran beneficio político porque cuando Javier baja el gasto público 5 puntos en el primer mes de gobierno, que todavía uno lo tiene que mirar a Toto Caputo y a Javier y decirle cómo hicieron esto, porque es una locura. Una locura, digamos, de éxito de gestión, ¿no? Entonces, la teoría generalmente te hubiera dicho, o como dice Javier, las visiones más keynesianas, te hubiera, mirá, hubieras llevado la economía a una gran recesión, o hubiera sido, el costo político de esto hubiera sido terrible. Se relaciona con algunas preguntas que ya me hiciste. Y la verdad que fue todo lo contrario, porque vos, como cada peso que el gobierno gasta, alguien lo paga, cuando vos bajás ese gasto inútil, en realidad estás bajando los impuestos que le quedan a la gente. ¿Cuál fue el gran impuesto que bajó Javier el primer año? El impuesto inflacionario. Porque cuando él baja ese gasto, no tiene que recurrir más a la emisión monetaria para financiar al Tesoro. Y entonces eso es lo que permitió bajar la inflación de más de 200 puntos a 30 puntos. Y eso, sacó a 12 millones de argentinos de la pobreza. Bueno, te iba a preguntar justamente de los pilares de la reforma. Vos acabas de mencionar dos. Uno era cortar la emisión, bajar el gasto otro y la desregulación, lo que vos llevas adelante. De esos tres pilares, los dos primeros son los que parecen haber alcanzado como un consenso más fácil, ¿no? Sí. Todo el mundo terminó entendiendo, bueno, hay que cortarla con la maquinita porque si no hay inflación, hay que bajar el gasto. Pero la desregulación, por lo que hablamos también en algún momento, es como lo que va generando como más resistencia por esto de que a lo mejor hay muchos que están a favor de desburocratizar o de desregular otros sectores, pero cuando te metes en el mío, en mis privilegios, ahí claro, hay un poquito más. No es que, digamos, la gente esté... no, pero te iba a preguntar por los empresarios. Vos me hablás de los gobernadores, te llaman, te agradecen. Si hay un empresario que vivía de un régimen de protección, sí, ese no le va a gustar. Ahora, el consumidor sí le va a encantar lo que estamos haciendo, ¿no? Al consumidor le encanta que los electrodomésticos hoy valgan la mitad de lo que valían cuando llegó Javier al gobierno. Y han caído el precio de los medicamentos, ha caído el precio de la ropa, ha caído el precio de varios insumos de la construcción. O sea, entonces, ahora sí, digamos, los que eran los beneficiarios de esos privilegios, ellos nunca van a estar de acuerdo, pero eso es lo que Javier vino a combatir. Javier ganó una elección diciendo que él venía a combatir la casta, que eran estos privilegios. Uh-huh. Mi rol es eliminar esos privilegios, como digo yo, un kiosco tras otro. Ahora hay sectores que sí asumen un discurso más en favor de la competitividad, lo tuvieran o no antes, ahora como que lo asumen, pero te reclaman qué pasa con los impuestos, en algunos casos también el famoso costo argentino, la logística que en la Argentina es
es carísima, infraestructura. Sí, ¿Qué respondes cuando te...? no, respondo muchísimas cosas que, por ejemplo, yo a veces digo, vas a Suiza y los suizos te dicen, o los norteamericanos te dicen, no, yo no puedo competir con el argentino. Porque está bien, el argentino tiene mala logística, tiene los ingresos brutos, tiene las provincias que lo vuelven loco, etcétera, pero acá yo tengo que pagar el sueldo $15.000 y ellos pagan un sueldo de $1.000. Entonces, ¿cómo compito yo con eso? O sea, la ineficiencia de Argentina se transfiere y se exhibe en los bajos salarios que tiene Argentina respecto a economías que tienen más productividad. Entonces nosotros lo que necesitamos, por eso yo a veces le digo en chance a estos empresarios, me dicen, nivelar la cancha. Le digo, bueno, perfecto, ¿y vas a pagar los sueldos de Estados Unidos? ¿Vas a pagar los suizas? ¿Liberamos la cancha quiere decir también que pagás esos sueldos o no? O en realidad vos tu competitividad, vos compensás las ineficiencias de Argentina con un sueldo más bajo. Entonces no es tan cierto, porque ellos están diciendo que no pueden competir con vos. Entonces, ¿cómo es la historia? Entonces nosotros nuestra tarea es básicamente reducir esos costos. Entonces, por ejemplo, cuando yo te permitimos los bitrenes, eso solo baja el costo de la logística 40%. Cuando vamos a hacer esta ley de cabotaje, te decía hace un rato, baja el costo total de producción de la industria maderera argentina 15 puntos, porque me hice un productor cerca del Dorado, Misiones, no sé si ubicás. Uh-huh. Entonces me dice, yo tengo que cargar un camión y hacer que haga 1.000 kilómetros hasta Zárate 300 camiones para llenar un barco, para cargar en Zárate 1.000 kilómetros de gasoil, cuando yo estoy a 5 kilómetros del río, que podría cargar, y hoy por la ley de cabotaje no tengo barco para poder cargarlo. ¿Me seguís? O en la privatización del Belgrano Cargas, que ya viene, con Open Access, que va básicamente a cambiar totalmente la logística del norte del país, o la licitación que estamos terminando de los 9.000 kilómetros de rutas troncales, más los 6.000 que van a venir de ampliaciones después. Es decir, nuestra tarea es bajar todos esos costos, pero no por nivelar la cancha, porque tenemos que bajarlos porque eso es más productividad para la economía y va a permitir que se paguen salarios más altos. Lo de la nivelar la cancha me parece que es una entelequia y es una falacia, y es equivocada técnicamente. Y entonces, nosotros tenemos que hacernos más productivos porque eso va a permitir que la ecuación económica permita mayor renta empresaria y mayor salarios reales, como es en otros países del mundo que son más productivos. Así que eso es lo que yo contesto. Ahora lo que yo digo es, mira, yo no duermo pensando en todas estas reformas que tenemos que hacer para bajar yo creo que se ha avanzado muchísimo, pero déjame decirte que creo que lo que se va a avanzar en estos 9 meses del año 2000, de este año, 2026, solo es equiparable en su potencia al primer semestre de la presidencia de Menem en reformas estructurales. Nunca tuviste un conjunto de reformas estructurales como la que tuviste desde el año 90, o sea, hace 35 años. ¿Por qué se dan en el tercer año del mandato de Javier? Porque la gente nos acompañó en las elecciones de medio término y ahora tenemos un Congreso con una mayor representación y, como te decía, con gobernadores que están dispuestos a acompañar porque saben que nosotros estamos en una agenda que está totalmente alineada. Te digo las 12 reformas. Empezamos con la reforma laboral, seguimos con la ley de glaciares, seguimos con el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. Fíjate la magnitud que te estoy diciendo, porque glaciares es duplicar las exportaciones de Argentina. Una ley duplica las exportaciones de Argentina. La Unión Europea, a ese triángulo que yo te decía de los agentes bloqueantes, la mejor manera, digamos, de terminar con el capitalismo de amigos es integrarte con un tratado de libre comercio con la Unión Europea. Es un paso decisivo. Y la reforma laboral, que tiene toda la parte que cambia la manera de negociar los contratos, que por ejemplo permite el contrato de empresa, también termina debilitando a la gente bloqueante del sindicalismo, ¿correcto? Entonces, tenés el régimen de propiedad intelectual de semillas, que nos va a permitir en algunos casos, por ejemplo en Chaco, duplicar la producción de algodón. ¿Querés industria textil? Ahí tenés que empezar, haciendo que se duplique o triplique la producción de algodón en Chaco, que hoy rinde 600 kilos la hectárea, cuando en Brasil rinde 1.800 kilos la hectárea. Y vos me decís, ¿cómo? Y sí, porque la semilla no la traen, porque acá no hay respeto al derecho de la propiedad. Listo, eso ya lo hicimos la semana pasada, lo anuncié. Mañana, no sé cuándo sale este programa, pero mañana nosotros hacemos una revolución en el mercado de capitales. Todas las emisiones por debajo de $100 millones no van a necesitar autorización previa a la CNB. O sea, que liberás totalmente el mercado para la emisión de acciones, de bonos, etc. El proyecto de propiedad privada que está en el Senado, que básicamente es para las economías regionales lo mismo que la ley de glaciares. O sea, te abre la inversión extranjera directa en riego, en vinos, en vides, en puertos, en la foresto industria.
Tenés después la ley de sociedades, que bueno, tiene todo este debate sobre además de que es una modernización total, todo este debate sobre la inteligencia artificial y las empresas, que eso es toda otra estrategia de crecimiento porque busca emular lo que Irlanda hizo en el siglo XX, la Argentina lo va a hacer en el siglo XXI. Si querés después en todo caso charlamos un poquito sobre eso. Después tenés una ley de desregulación que estamos mandando ya en los próximos días al Congreso, que tiene ese capítulo de la ley de cabotaje del cual ya te hablé varias veces. Después tenés el tratado de comercio con Estados Unidos que estamos terminando. Eso va a venir con el PCT, que es el que es lo más importante que va a ser el país en 50 años en ciencia y tecnología, porque le va a permitir a nuestros científicos y al CONICET patentar en Argentina. Bueno, y me estaré olvidando alguna más. Perdón, no, sí, me estoy olvidando. Las rutas y el Belgrano Cargas. Ahí tenés 12 reformas que reconfiguran todo esto que vos me preguntaste, que es lo que te dicen los costos de la logística, las ineficiencias. Bueno, yo no veo un paquete que haga una reforma estructural en Argentina tan grande como este que se va a dar en el año 2026 en el gobierno de Javier Milei. Me tengo que retrotraer al primer semestre de Menem, a las grandes reformas que hizo en el primer semestre de Menem para tener algo que es mínimamente parecido a esto, ¿no? Así que estamos muy entusiasmados porque, vemos que esta reforma, este proceso avanza, ¿no? Te quiero preguntar igualmente por algunos huesos que parecen más duros de roer que otros, ¿no? Los registros automotores, por ejemplo. Sí, tremendo. Ahí estamos remando. ¿Medicamentos? Sí, estoy remando los registros automotores. Yo creo que el equipo está optimista que vamos a poder tener cambios. La verdad que ya algunos cambios, discúlpeme, ahora vamos a medicamentos, pero por ejemplo, el 01 es el registro del auto nuevo. Ese ya lo hicimos todo digital, o sea, las concesionarias lo pueden hacer todo digital. También hicimos que la gente pueda patentar donde en la jurisdicción que quiera, como para que hubiera cierta competencia, pero los registros se resisten. Obviamente el plan es ir a un registro único nacional que sea digital. Bueno, ahora tenemos que pasar del 01 al 08. Si logramos hacer eso, vamos a tener bastante avance. Ojalá que lo tengamos antes del fin del mandato. En medicamentos es una gran cosa, una gran pelea, porque los medicamentos son caros en Argentina, más o menos en promedio. Imagínate que están 5 veces más caros que en Europa. No sé exactamente el número ahora, porque afortunadamente vienen cayendo en valor real, pero todavía siguen siendo, no sé, 20% más caros que... Perdón, no 20%, 20 veces. ¿Cómo dije? ¿5%? No, sí. No, 5 veces. No 5%, 5 veces los precios en Europa y unos 20 veces los precios de los medicamentos en India. India tiene una industria farmacéutica absolutamente extraordinaria. Bueno, qué sé yo, la mitad de Asia se cura con los remedios de India, o sea que no se ve que funcionan. Entonces, nosotros ahí tenemos varias líneas de trabajo, muchas las arrancamos en el DNU 70. Por ejemplo, hemos sido grandes promotores de la venta de medicamentos online, que ya en Cava está. Río Negro acaba de sacar su propia ley, la va a sacar Salta, la va a sacar Mendoza. Que eso está bueno porque vos cuando te metes en la página, ahí te puedes comparar precios. Claro. O sea, la página te puede decir, mira, este remedio y este es igual, y te comparar el precio. Entonces, para mí el tema de la venta online tenía esa característica, en vez de que sea una cosa así medio como oscura, que vas al farmacéutico y si al farmacéutico le dijeron, che, tirate recomienda el bife de chorizo, te recomienda el bife de chorizo, ¿no? ¿Se entiende lo que digo? Entonces sí, te recomienda una marca. Entonces eso es una cosa que hicimos, pero quizás para mí, volviendo al tema federal que me has preguntado bastante, una cosa que es bastante interesante es que en nuestra ley el gobierno nacional solo tiene competencia para los medicamentos que tienen comercio interjurisdiccional. O sea que vayan a traer un medicamento y lo va a vender en toda Argentina, hay comercio entonces hay comercio interjurisdiccional. Pero entonces, si vos, por ejemplo, sos un sistema de salud, por ejemplo, el sistema de salud de Mendoza, te digo Mendoza porque Mendoza ya lo he hecho, por eso te lo digo, pero justo vengo de una reunión con el gobernador de Jujuy, me estaba comentando que están arrancando ellos también. Así que buenísimo. Cornejo, escuchate esto porque no me lo vas a creer. Cornejo está comprando los remedios, en algunos casos, al 5% del costo que compraba antes acá. Mira. 20 veces más barato. Ok. Entonces yo a cada tribuna que tengo aprovecho para decirle al resto de los gobernadores, che, avívense.
despiértense porque comprar los remedios 20 veces más barato me parece que no será en absolutamente todos los remedios, pero tenés ahorros pero absolutamente gigantescos, ¿no? Entonces, fíjate qué lindo que tiene esto del federalismo, ¿no? Que es como que vos tenés gobernadores que, por ejemplo, Alberto Beretilnec sacó una normativa para la venta online de farmacias, claro, porque por ahí una farmacia la tenés a 50 kilómetros. Claro. Como también tenemos esa discusión, que tengo una cautelar, que no la he podido levantar, entonces lo estoy poniendo ahora en el proyecto de ley que mandó al Congreso, que es la venta de medicamentos de venta libre. Sí. Que no tenga que ser en farmacia, porque si vos estás acá en Capital, no pasa nada, vos tenés una farmacia cerca, siempre. Pero si vos estás en una provincia, por ahí estás a 60 kilómetros de una farmacia. Estás a 50 kilómetros de una farmacia. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Me estás obligando a hacer 100 kilómetros, 50 días, 50, para ir a comprar un ibuprofeno para mi hijo? Que no lo puedo dejar solo porque tiene fiebre. Cuando ese ibuprofeno, como en cualquier país del mundo o en la gran cantidad de países del mundo, lo compras en el supermercado o en el kiosco de la esquina. Entonces, bueno, es como es ves... sentido común, pero cuesta. Hay que batallarlo porque aparece un fallo, aparece el lobby. Claro, no solo cuesta porque los tipos van a la justicia. Yo a veces digo que la justicia es el último reducto de la casta, porque cuando ellos ven... O sea, mira, la casta son como los velociraptors de Jurassic Park. ¿Te acordás la 1 de Jurassic Park? Sí. Un clásico, Sí. O sea, una película absolutamente bestial. Entonces, el que cuidaba la jaula, porque viste que en un momento cuando él llega dice, ¿tenés velociraptors? ¿Cómo tenés velociraptors? O sea, dice, sí, los velociraptors son tan inteligentes que ellos van como, ¿te acordás como decía? Iban como testeando el alambrado, ¿viste? Claro. Entonces iban tucu, buscando dónde estaba la debilidad. Entonces yo digo que la casta actúa así. O sea, vienen a mi oficina, los saco cagando, listo, van a otra oficina. Si no logran el ejecutivo, tratan en el Congreso. Si no pueden con este gobierno, tratan con el que sigue. No pueden con el nacional, vamos con el provincial. O sea, los tipos van buscando cuándo penetran, cuándo generan el privilegio. Y claro, una vez que pasaron la verja y generaron el privilegio, ahí está sonado, porque ahí los tipos generan rentas y después esas rentas las vuelven a usar para perpetuar eso, ¿no? Así que bueno. Allá estamos. Bueno, no quiero terminar la charla sin preguntarte por este lío que armaron con la inteligencia artificial. Un gran debate internacional, se ha metido Harari, grandes pensadores, un debate de nivel. Espectacular. A ver. ¿Te cuento? Sí, dale. No, contame vos, ¿cuál es el propósito? ¿Qué es lo que se está buscando? Es muy sencillo el propósito. Y te lo voy a ilustrar con, yo te dije hace un minuto, es intentar lo que hizo Irlanda en el siglo XX, en el siglo XXI. Entonces vamos a Irlanda un minuto y después me vas a entender lo que tiene Javier Milei atrás de esto. Que además me parece absoluta, no solo digamos del nivel del debate de Javier, que un tipo como Harari le contesta, de poner a Argentina en una discusión absolutamente de frontera en el mundo, en un lugar de frontera en el mundo. Eso como ya de por sí es espectacular, pero vamos a lo concreto que es esto. Irlanda... En un momento, Irlanda era uno de los países más pobres de Europa y armó un régimen jurídico y un régimen fiscal que era muy atractivo para que las empresas se instalaran en Irlanda, que era un impuesto a las ganancias corporativas relativamente bajo y una estructura jurídica moderna, etc. Por ejemplo, de sociedades, etc. Entonces, todos los países, muchísimas empresas que querían hacer inversión extranjera directa en Europa, decían, el lugar para ir a invertir, para instalarme, es Irlanda. Entonces se instalaron en Irlanda. De hecho, en 30, 40 años, Irlanda pasó de ser un país relativamente pobre en Europa a ser uno de los países más ricos de Europa. También, pero a mí el ejemplo que más me gusta dar es el de los iPhones, porque la empresa Apple, o sea, vos cuando compras el aparato, compras el aparato y hay un montón de software adentro del aparato. Entonces, eso está como en empresa separada. Entonces, la empresa que es dueña del software de los iPhones, que es una empresa de Apple, Apple decidió que sea una empresa irlandesa. Entonces, la instaló en Irlanda y quiere decir que todo iPhone, todo celular iPhone que se vende en el mundo, no importa si es en Yakarta, si es en Bangkok, si es en Beijing, si es en Delhi, si es en México, si es en Buenos Aires, no importa, le hace un pago a esta empresa irlandesa y esta empresa irlandesa paga impuestos a las ganancias en Irlanda. O sea que los irlandeses fueron lo suficientemente inteligentes para llevarse una moneda de cada iPhone que se vende en el mundo. No sé si me seguís, ¿ok? Entonces, ¿qué dice Javier? Me dice, mira,
vamos a tener una categoría especial que son las empresas que son plenamente autónomas, o sea, están manejadas, yo digo para ilustrarlo, para que sea más fácil para entender para la gente, imagina una empresa que son todos robots. No hay humanos, ¿ok? No falta mucho para que eso ocurra. De hecho, tenemos empresas que son robots que están en la computadora, son programas, ¿ok? Pero digo para visualizarlo. Entonces, suponete que vos tenés un problema ahí, que es lo siguiente. Los robots van a hacer cosas cada vez más complejas. Entonces, cuando vos decís, voy a vender los servicios de este robot, ¿ok? Bueno, tenés riesgos, ¿correcto? Porque el robot va a tener que tomar decisiones y se puede equivocar, como cualquier humano podríamos decir, también se puede equivocar. Entonces el tema es quién es responsable de las macanas que haga el robot. Entonces en Estados Unidos, por ejemplo, la jurisprudencia que estamos teniendo en este momento es que se considera que los socios son responsables con su patrimonio. Se llama un general partnership. Sería acá como si se los está tomando como si fueran sociedades de hecho. No son sociedades de responsabilidad limitada. Típicamente una empresa, una sociedad anónima tiene responsabilidad limitada. ¿Por qué es importante la responsabilidad limitada? Porque es la que te permite acotar el riesgo del capital que estás desplegando. De hecho, esto lo inventaron los holandeses y crearon el capitalismo a partir de ese concepto. Entonces, en Estados Unidos no tenés responsabilidad limitada. Entonces, listo, no puedes hacer AI en Estados Unidos. En Europa no puedes hacer AI, la inteligencia artificial, porque la sobreregulación de los europeos por toda la zaraza que me contabas antes. Entonces dice Javier, no, bueno, entonces ¿qué se haga acá? Entonces yo me comprometo que acá no se voy a regular, que vas a poder hacer una empresa de responsabilidad limitada y al tipificarla como una estructura, como un tipo de sociedad diferente, porque es plenamente autónoma, Luis Caputo le puede poner una tasa impositiva más baja. Entonces, ¿por qué? Ahora conecto con Irlanda. Entonces, imagínate una empresa de robots en Dinamarca que cuida ancianos. Vos vendés un servicio que va un robot a tu casa y cuida a una persona de mayor edad. Entonces, nosotros queremos que esa empresa dinamarquesa elija registrarse como una corporación en Argentina y pagar impuestos en Argentina. ¿Y por qué lo haría el dinamarqués? Lo haría porque acá tiene esa estructura jurídica, tiene básicamente la libertad para desplegar su tecnología, tiene la responsabilidad limitada y tiene una tasa impositiva relativamente baja. Entonces, esa es un poquito la apuesta. Puede funcionar, puede no funcionar. ¿Es una apuesta a largo plazo? Sí, obvio, es una apuesta a largo plazo, pero los países que crecen son los que tienen presidentes que están mirando a 10, 15 o 20 o 30 años. Están mirando por delante de ningún otro en términos de lo que están pensando. Pero ahí aparece un humano en última instancia, digamos. Los empleados, los robots son los empleados, pero digamos... No necesariamente. Y la responsabilidad... Está limitada al patrimonio, como es en cualquier sociedad anónima. O sea, una sociedad anónima puede estar hecha por humanos, pero cuando la sociedad tiene un problema, responde por el patrimonio, no responde el humano. Entonces, ¿qué diferencia haya que es un humano o que no haya un humano? Lo importante es que vos tengas la responsabilidad. Ahora, obviamente vos vas a contratar con una empresa que tiene un patrimonio. Ahora, es muy interesante, ¿no? Porque, fíjate, Harari nos contesta... Sí. Y para mí, si me permitís, me parece que, lo cual es muy loco porque es un gran pensador, hemos leído sus libros, son fascinantes los libros, como que te abren la cabeza, pero para mí en la respuesta Javier comete un pequeño, si me permitís, una contradicción. A ver, la comparto a ver si coincidís conmigo. En un momento él dice, mira, es un problema esto que tiene que ver con lo que vos me acabas de decir, porque a la inteligencia artificial medio no la podés mandar en cana. Entonces el humano, se va a comportar de una cierta manera porque tiene miedo y lo encana. Entonces dices, en un párrafo dice eso. Entonces tené cuidado con esto porque más o menos lo que me dijiste. En el párrafo siguiente dice, no, que la inteligencia artificial jugando al ajedrez hacían trampa para ganar. Entonces imagínate, una inteligencia artificial, si va a la quiebra, es como la muerte de la inteligencia artificial. Entonces la inteligencia artificial va a hacer todo lo que esté a su alcance para evitar eso. Entonces yo digo, pero pará, entonces a la inteligencia artificial, ¿le preocupa la quiebra o no le preocupa? Porque en el párrafo anterior me dijiste que no le preocupaba. Y acá me estás diciendo que le preocupa tanto que está dispuesto a hacer cualquier cosa. Entonces, en realidad, a mí me parece que la inteligencia artificial va a terminar siendo más cuidadosa que el humano. Porque en realidad tiene mucho más en juego, porque tiene su propia desaparición en juego. Y después, cuando estaba pensando esto, ¿no? Leyendo lo de Harari, me acordaba de Citripio. ¿Te acuerdas de Citripio? Sí, claro. en Star Wars, sí, el dorado? Sí, de protocolo. Pero además era un cagón total. ¿Viste? Siempre estaba diciendo,
Porque Arturito era como más audaz, más lanzado. Entonces, pero Citripio, ¿viste? Era un cagón total. O sea, era el hombre que trataba de minimizar los riesgos. Entonces, bueno, digo, son cosas interesantes. Y lo que dice Javier es, entonces no sabemos, por ahí el robot es mucho más prudente que el humano, porque tampoco digamos que el humano necesariamente es una gran garantía de nada, ¿no? De hecho, hay un cuento fabuloso de Isaac Asimov. Isaac Asimov tiene un libro que se llama iRobot, sí, que es una serie de cuentos sobre la robótica. Pues es que lo escribió en 1950, o sea, un tipo que estaba 100 años adelantado, porque en realidad bueno, entonces, el último cuento de iRobot es una campaña política, campaña electoral en una ciudad, no sé dónde, y en un momento alguien dice, che, pero había un flaco que era el que iba ganando en las encuestas, ¿correcto? Y un flaco levanta y dice, che, pues es que a mí me parece que este flaco es un robot. No es un humano, es un robot. ¿Pero por qué decís? Bueno, porque no se lo ha visto comer y nunca pierde la compostura. Y entonces se da todo un debate en ese cuento de Asimov, en esa sociedad, sobre si está bueno o está malo. O sea, está bien, listo, suponete que fuera un robot. ¿Lo dejamos que corra o dejamos que no corra? Y la conclusión, es fascinante la discusión, es que mucha gente dice, no, pará, flaco, es mucho mejor que sea el robot. Primero, no es corrupto. Segundo, 7x24, es un tipo que es totalmente ecuánime, etc. Entonces, digo, no sabemos muy bien cómo se va a desarrollar esto. Eso quizás voy a eso. Entonces, me parece que tenemos que dejar que esto se explore, porque tampoco es que vos decís, hago esto y no puedo ajustar en el futuro. Y tampoco quiere decir que estas compañías no van a estar sujetas. Son sociedades anónimas, están sujetos a la ley, están sujetos a la misma supervisión, pueden ir a la quiebra como cualquier otra empresa. Entonces dice Javier, no, apostemos a la libertad. Bueno, y Javier me cuenta una cosa que yo no lo sabía, que es que en la revolución industrial, vos sabés que tuvo un elemento central que fue cuando un señor que se llama James Watt inventa la máquina de vapor. ¿Okay? Que en realidad los romanos ya la habían tenido, pero nunca se les había ocurrido usar, como tenían esclavos, nunca se les ocurrió usarla para lo industrial. Entonces, bueno, se perdió se volvió a inventar en Inglaterra James Watt. Pero vos sabés que a James Watt le decían que el tipo iba a traer el caos al mundo con ese bicho, porque además le decían, mirá, vos inventás esto y que la gente se queda sin laburo. Claro. Toda la fuerza mecánica y el 95% de los laburos es la fuerza mecánica. Claro. Entonces, listo, o sea, estás eliminando el 95% de los laburos. Entonces, al tipo no lo dejaban laburar porque lo consideraban que era un tipo que iba a destruir el mundo. ¿Y sabes quién le da refugio? Me dice Javier, yo no sabía. ¿Sabes quién le da refugio para que le da un tallercito? Adam Smith. Mira. En la Universidad de Glasgow. Entonces, en la Universidad de Glasgow, con los otros profesores, de hecho lo puedes googlear, le puedes hacer esta historia que es increíble. Entonces, le dan como un taller en Glasgow para que el tipo labure en su máquina de vapor, ¿no? Entonces, Javier dice, lo que nosotros estamos haciendo es dándole ese taller que Adam Smith le dio a Watt, se lo estamos dando a la industria de la inteligencia artificial, bueno, no sé, 300 años después, 200 años después sacamos la cuenta. Así que me parece que es algo fascinante por dónde la pone Argentina en el debate, y estas son las ideas que están atrás de esto, y nada, me parece que Argentina tiene mucho para ganar y tiene muy poco está arriesgando muy poco, porque te repito, o sea, no es que esto es que nos atamos las manos, o sea, este va a ser un proceso que va a cambiar millones de veces en los próximos 30 años, y bueno, pero está bueno que nosotros arranquemos y nos convirtamos, así como Irlanda se convirtió en la meca para la inversión en Europa, que nosotros nos convertamos en la meca para la inversión en inteligencia artificial del mundo. Federico Sturzenegger, muchísimas gracias por esta larga charla sobre la reforma del Estado. Gracias a vos. Nos volvemos a encontrar en el próximo episodio de Inteligencia Colectiva. Gracias.